després a la Universitat de València, que com sabeu és la vostra casa, i que des de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació, de la qual soc vicedegana de Pràctiques Externes i Relacions Internacionals, volem reforçar el nostre vincle també amb el col·legi i amb vosaltres, treballadors i treballadores, en aquest moment de situació moltes vegades molt greu de la situació de la infància. Avui jo vaig ser breu perquè crec que teniu una vesprada de treball que vosaltres aneu a fer que siga també molt productiva i només volia reforçar aquest vincle que tenim, dir-vos que així teniu un lloc on podeu treballar i que podeu comptar amb la universitat i a partir d'aquest moment li donaré la paraula a cadascun de la mesa. En primer lloc a Máximo Sayago, president del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, després a José Campos de l'Alcázar, coordinador de Protecció a la Infància i Adolescència, i després a la conferenciant d'esta vesprada, de la primera part d'esta vesprada, que és Marlene Perkins, responsable de comunicació i sensibilització d'UNICEF. Doncs li dono la paraula a Máximo. Con la misma brevedad que estaba comentando Paula, solamente deciros que como colegio siempre hemos pensado que los colegios profesionales tienen que tener una visión de miras más allá de lo que es la promoción y la defensa del ámbito profesional. Y en el caso nuestro estamos plenamente convencidos de que la finalidad última de nuestro colegio profesional es estar atentos y vigilar las buenas prácticas profesionales y todo aquello que tiene que ver con los derechos de la ciudadanía. Es un momento muy delicado donde muchos de esos derechos están en riesgos, especialmente los de los más vulnerables, y en este caso los de la infancia y la adolescencia, que es el tema que nos toca hoy. Dentro de la carpeta os hemos incluido una declaración que se llama la Declaración de Valencia, que tiene que ver con el compromiso de toda nuestra profesión, la educación social, con la situación que estamos viviendo. En mayo del año pasado se celebró aquí el 6º Congreso Estatal de la Educación Social y no quisimos salir de ese congreso solamente con conclusiones académicas, quisimos salir con un compromiso firme de defensa de los derechos de la ciudadanía. Y hay dos puntos a la entrada, de lo que es el primer punto y el segundo punto, que se pueden resumir en eso, en una voluntad muy clara de denuncia de todos los recortes sociales, todas las políticas públicas que pongan en riesgo a los derechos de la ciudadanía y una voluntad de colaborar también con las instituciones para encontrar soluciones. Esta jornada, como otras actividades que hace el COSTV, se inscribe en esa voluntad. Hay una idea de construir un observatorio desde el COSTV para ver cómo están afectando toda esta situación de crisis a la ciudadanía. En el caso de hoy es el tema de la infancia. Tenéis, si visitáis la página web, algunas reflexiones también sobre la nueva ley de régimen local, el anteproyecto de ley que se está gestando, que nos afectará también mucho a todos los servicios que se van a dar desde los municipios, y seguiremos trabajando de forma abierta y deciros que para estar dentro del COSTV, además de que como espacio colegial corresponde a las educadoras y a los educadores sociales, hay una figura que es la de amigo del colegio, que a través de la página web podéis inscribiros también, de forma que podáis estar participando en las secciones profesionales, en esta misma que está organizando esta actividad. Agradeceros que estéis aquí, agradecer la presencia de Paula y de Marlene aquí con nosotros y que consigamos sacar conclusiones también del rato de trabajo que nos espera hoy. Gracias.
Paso la palabra a José Campos del Alcázar. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de todas vosotras y vosotros aquí y disculpar, la primera disculpa, porque en un primer momento estas jornadas estaban pensadas para entre 30 y 50 personas, no pensábamos que íbamos a tener más alcance. Después fuimos aumentando hasta que se llenó el aforo del local, pero no ha venido toda la gente que se ha apuntado. Pero bueno, estas cosas son así, los que estamos, somos los que estamos y estamos los que somos y seguiremos avanzando, ¿vale? Antes que nada, presentarme. Yo soy José Campos, soy coordinador de una cosa que llaman Sección Profesional de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, ¿vale? Del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de la Comunidad Valenciana. Presentar qué es esta sección profesional, ¿vale? ¿Por quién está compuesta? Pues simplemente las secciones profesionales son ámbitos de trabajo donde educadores que están trabajando en un determinado ámbito, en este caso concreto dentro de lo que sería menores, pero menores en el sistema de protección, pues nos juntamos para reflexionar, estudiar, proponer actividades en torno al colegio. Es decir, el colegio es un instrumento, la sección profesional es un instrumento para aquellos educadores sociales colegiados que están trabajando en el ámbito de la infancia, en este caso serían los que forman la sección profesional de infancia y adolescencia. ¿Qué objetivos tenemos? Pues por un lado, estudiar las cuestiones que afectan al ámbito profesional dentro del sistema de protección a la infancia, coordinar las actividades colegiales en el ámbito de la protección a la infancia, fomentar el desarrollo de la especialización y colaborar en labores de reciclaje y de formación propios. Resumiendo mucho, sería pues eso, aquello que nos manda el colegio en relación a nuestro ámbito y formarnos y especializarnos también sobre los temas de menores, ¿no? ¿Cuál es la finalidad que perseguimos con estas jornadas? Bueno, estas jornadas nos las planteamos con una simple cuestión. Cuando nos reunimos en una de las reuniones que tuvimos, una pregunta muy simple fue cómo estaba afectando la crisis, esta crisis terrible que nos afecta a todos en una o en otra medida, cómo estaba afectando pues, a nuestro ámbito de actuación, ¿no? Y lo primero que nos preguntamos era cómo estaba afectando justamente a las personas que teníamos que atender, cómo afecta a los niños, pero partiendo también de una realidad que nos interesa especialmente el conjunto de la infancia, pero aquellos que están en situación de riesgo de exclusión social son, partíamos los que estamos allí, que son los que más nos interesan por una cuestión de principios, porque partimos de una premisa que son los más invisibles, ¿vale? No solamente queríamos saber cómo estaba afectando a nuestros destinatarios de nuestra intervención, sino también cómo estaba afectando concretamente al sistema del cual pertenecemos, al sistema de protección a la infancia, y cómo estaba afectando directamente también a los profesionales, específicamente, pues, especialmente a los propios educadoras y educadores sociales. Y por último, no solamente queríamos quedarnos en el tema de denunciar cómo estaba el estado de la cuestión, sino que lo que queríamos también plantear eran alternativas. Más que plantear alternativas, plantear el debate de qué alternativas se pueden dar, es decir, que lo trabajemos un poquito entre todos. Para eso hemos estructurado las jornadas en 3 grandes bloques, cada uno para un objetivo. Uno es, le hemos pedido a Marlene que nos haga una fotografía de cómo afecta la crisis a los niños, ¿no? Ellos han hecho un informe que está a disposición de todo el mundo, supongo, colgado en la red. Nosotros por lo menos hemos obtenido ahí y que además físicamente haya tenido la deferencia de entregárnoslo. Habrá un turno de preguntas y tendremos después una pequeña pausa, un café, para aquellos que no tengan la tensión muy alta. Y seguiremos después con un seminario que hemos organizado en torno, que se organizó durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, sobre la crisis y el sistema de protección a la infancia, donde estuvimos trabajando
aquellos recursos, o pretendíamos trabajar, mejor dicho, aquellos recursos más significativos, más importantes que estamos trabajando los profesionales, como es el acogimiento residencial, como son los centros de día de menores, como son los servicios especializados de atención familia e infancia, como es el acogimiento familiar. Incluso nos habíamos pretendido también trabajar los puntos de encuentro, la adopción, pero ya os adelanto que eso que está en el programa no lo hemos hecho. Si acaso después entraremos en más detalles, ¿vale? Y por último, una mesa redonda donde pensábamos que las administraciones podrían explicar cuáles son las alternativas que se están planteando, tanto la administración autonómica, porque estamos hablando desde el contexto de la Comunidad Valenciana, como la administración local, y aquellos agentes sociales que tienen una especial significación a la hora de plantear alternativas, como pueden ser pues aquellas entidades que son las empleadoras de los profesionales, también aquellas entidades, los sindicatos que defienden los intereses de los trabajadores, y por supuesto no nos queríamos olvidar la universidad, que es pues la institución que en nuestra sociedad se dedica a formar y a investigar sobre alternativas, entre otras muchas más cosas, ¿no? Pero son los encargados de ello. Al final hemos sido un poco pretenciosos y hemos querido adelantar unas propuestas de conclusiones, pero no para que se tomen como artículo C, sino justamente para ser provocadoras y para que se debatan en posteriores encuentros, seminarios, jornadas, etc. Bueno, decir que estas jornadas, en primer lugar, ha sido un trabajo de muchísima gente. Gente que veis en las puertas, gente que no está aquí, muchísimo trabajo. Algo que parece que se acaba en 4 horas y parece que es sencillo, pues lleva muchísimo trabajo durante muchísimo tiempo. Queremos agradecer en primer lugar a la gente que está contratada en el colegio, porque es el trabajo más difícil que hay y es el menos reconocido. Después a las colaboradoras y a los colaboradores de la sección profesional, que hasta hace 5 minutos pues estaban como locos metiendo en carpetas las cosas, la gente que ha participado en el seminario, los conserjes de aquí que han tenido que dejar de tomar el café para abrirnos y para prepararnos todos, Marlene, la vicedecana, muchísima gente. Es el trabajo de mucho, y por supuesto el trabajo de todos vosotros, porque la idea es que esto sea algo participativo y que sea algo abierto. Después es un trabajo solidario. Es un trabajo solidario porque, a ver, Marlene ha venido aquí y ha venido altruistamente. Es decir, ha venido porque es representante de UNICEF y nos ha dicho, oye, para lo que queráis. Sabéis que en las jornadas lo primero que se plantea es, bueno, ¿cuánto es la ponencia, no? Pues ella no nos ha planteado eso, ha dicho, para lo que queráis, aquí estamos, ¿vale? Hemos ido a la Facultad de Psicología y nos han dicho, no hay ningún problema, oye, ¿queréis el local? Perfecto, ¿vale? Y no lo han facilitado. Se lo habíamos pedido también a la Facultad de Filosofía, hoy coincide con unas jornadas también, perdón, de Filosofía y Ciencia de Educación, de unas jornadas de filosofía muy interesantes, pero pues eso, han venido aquí, han colaborado, nos va a venir después una profesora para participar en la mesa redonda. Han colaborado desinteresadamente, por ejemplo, en los grupos de trabajo. Un documento muy preciado ha sido el de la Coordinadora de Centros de Días del Menor, el colectivo interprofesional de servicio de SEAFIS, la gente que ha estado en los grupos de trabajo del seminario han colaborado de forma completamente desinteresada. La gente que viene a la mesa redonda no cobra en absoluto ni pide nada, ¿vale? O sea, es la solidaridad de mucha gente. ¿Por qué? Porque es un trabajo comprometido. Porque aquí nos interesa sobre todo que nuestro trabajo tenga una repercusión. Nuestro trabajo sea reconocido, pero sobre todo lo que nos interesa es que en este momento seamos capaces de ofertar respuestas a la sociedad y respuesta a esos menores que, vuelvo a insistir, que son invisibles. Y es un trabajo modesto, porque estas jornadas no sé si habrán costado al final 500 euros, 600, no lo sé. No llevo la contabilidad y después me van a pasar factura por eso. Pero eso, es un trabajo modesto que en un principio era para un grupo de 50 personas a lo mucho y al final pues ha sido una respuesta donde al menos 200 y pico personas han mostrado su interés y por desgracia hemos tenido que decir a la gente que mira, esto no se puede venir
aquí porque en teoría el aforo estaba completo. No pretendemos figurar, no pretendemos ser protagonistas, vuelvo a decir, pretendemos que los protagonistas seáis vosotros también, y pienso que es un trabajo que debe continuar, es decir, que no acaba aquí. Nuestra idea no es aquí asentar cátedra en ningún sitio ni generar dogmas, sino posibilitar espacios de discusión y espacios donde tenga continuidad nuestras reflexiones y que sirvan para algo, ¿vale? Que sirvan para hacer propuestas, que yo estoy convencido de que aquí van a salir propuestas positivas para trabajar y solucionar, o afrontar, mejor dicho, la terrible crisis que está afectando a nuestro ámbito de trabajo. Y esperemos que sea a vuestro agrado. Yo sé que algunas conclusiones a lo mejor no va a gustar a toda la gente, la manera de estar organizada no va a gustar a toda la gente, pero bueno, nuestra intención es que estéis cómodos, que os guste el café, que no sea muy malo, que al final no hayáis visto esto como un tiempo perdido, sino como algo interesante. Alguno hasta nos ha dicho que puede funcionar como terapia de grupo, es decir, pues todo, aquí ha habido gente que ha pasado momentos muy malos en su vida profesional por culpa de la crisis y sin culpa de la crisis. Y bueno, como seguro que habrá gente que no le gustará, si no les gusta estas jornadas, les prometemos que les vamos a devolver el dinero de las inscripciones de las jornadas. No hay ningún problema. Por mi parte ya he acabado. Moltes gràcies a José Campos, i a mi no me queda més que felicitar-vos per haver pres la decisió de venir així, agrair-vos també la vostra presència, agrair al col·legi l'organització d'esta jornada, que és un punt de partida, com deia José, per a elaborar respostes a aquesta situació que nosaltres també veiem des de les pràctiques d'educació social, que s'ha agreujat moltíssim, perquè veiem com els centres se tanquen, veiem com se queda molta gent sense l'atenció adequada, i agrair-vos l'estar així, animar-vos a continuar junts. Crec que també la idea de que nosaltres treballem cadascun pel nostre costat, però no estem a soles, que estem junts, que estem així, que podem continuar treballant junts i que podeu comptar també amb la universitat, igual que els menors tampoc no estan sols, perquè esteu vosaltres. Moltes gràcies. Ara li passo la paraula a Marlene Perkins, la que fa la ponència. ¿Me oís? Sí, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo vengo, como sabéis, de UNICEF. Ahora os explicaré un poco en qué consiste eso, porque creo que es un paso necesario. Pero antes de nada quería dar las gracias al Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana, a la universidad, de la que yo también soy alumna, y que sí que creo realmente que es la casa de todos y que es algo que debería tenerse más en cuenta y practicarse quizás más, una vez ya salimos de aquí. Como ha dicho perfectamente José, ha habido mucha gente que está involucrada en esto. Yo quiero dar las gracias a Sandra y a Julia, que son las dos personas con las que yo he estado en contacto para invitarnos, ¿no?, desde UNICEF y que viniéramos aquí. Y a todos los profesionales que estáis aquí, algunos alumnos creo que también hay. Lo primero que tengo que deciros es que los que estáis en primera fila y conocéis la situación de los niños y niñas de los que vamos a hablar, sois vosotros y no soy yo. Ahora os explicaré qué quiero decir con eso. Nosotros también trabajamos por la infancia, pero trabajamos desde otra esfera y desde otro espacio. Entonces, lo primero es la humildad por parte de UNICEF frente al trabajo, que realmente quienes lo conocéis, porque estáis ahí todos los días, sois vosotros, y la receptividad, que vosotros vayáis corrigiendo un poco el discurso que yo vaya haciendo en función de vuestra práctica y de vuestros conocimientos, ¿no?, que son muy específicos y que es de personas que están todos los días en la primera fila de la situación, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, yo no soy autora del informe que os voy a presentar hoy, pero al fin y al cabo toda la gente que trabajamos en UNICEF tenemos el mismo compromiso, y la idea de este informe es que, al margen de que yo ahora os cuente lo que contiene, hablaremos de los datos, intentaremos dar una fotografía de la infancia en España en este momento, pero yo creo que la reflexión quizás más interesante, contextualizada al objetivo de estas jornadas y a lo que vais a hacer después de esta charla, que va a ser una serie de grupos de trabajo que van a exponer conclusiones, una mesa redonda, es que se conciba la información que yo ahora os voy a un poco describir, y el informe del que os voy a hablar, como una herramienta que hay a disposición de profesionales como vosotros. Es decir, no es que UNICEF escribe un informe y se queda ahí, sino que
Nosotros lo que quisiéramos a través de este informe, y por eso estamos aquí, por supuesto sin cobrar, utilizar este recurso para avanzar en el cumplimiento de los derechos de los niños, cada cual a su manera, aprovechando unas cosas u otras de este tipo de herramienta, ¿de acuerdo? Sí, por favor. Ante todo, habrá gente que igual ha oído hablar de este informe, entre los que estáis aquí, habrá gente que igual no. Veréis que es el segundo de una intención de informe anual, bianual más bien, sobre el estado de la infancia en España. El primero lo hicimos en el año 2010, ya apuntaba muchas cosas que estaban vinculadas a la crisis, pero la verdad es que en ese momento la intención era sobre todo hacer un informe que compilara un montón de datos dispersos sobre el estado de la infancia en nuestro país. Este segundo informe evidentemente ya ha tenido un tema monográfico mucho más claro e inevitable y obvio, que era el impacto de la crisis en los niños. La razón de ser de este informe es que UNICEF, como organización internacional, tiene otro informe muy similar a este, que es el Estado Mundial de la Infancia, que veréis luego muchas veces citado en prensa, cuando dice, pues UNICEF dice que la tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años es tal cosa. Bueno, pues todos esos datos proceden siempre de un informe, del buque insignia, digamos, de la casa, desde los años 80. Todos los años se produce con un montón de tablas estadísticas que pues es un conglomerado de estadísticas de todos los países del mundo, países en desarrollo y también países desarrollados, y que cada año elige un tema monográfico que centra la parte más discursiva de ese informe, ¿no? Entonces nosotros un poco desde UNICEF España, a imagen y semejanza de ese informe, se pretende hacer lo mismo, un retrato de lo que ocurre en España. Por lo tanto, aunque yo no voy a utilizar demasiado las tablas estadísticas que recoge este informe al final, os lo digo desde ese espíritu de que esto es una herramienta de trabajo, que al final de ese informe, que como bien ha dicho José, está en nuestra web al alcance de todos, lamentablemente no voy a explicar las razones porque las conocéis todos, no he traído informes para todos porque no tenemos, pero por lo menos quería dejar un par para el colegio, lo tenéis disponible en la web. Esas tablas estadísticas son muy interesantes porque mencionan cosas, como os he traído un pequeño ejemplo, tiene estadísticas que recogen, por ejemplo, el porcentaje de hogares de niños que no puede afrontar gastos imprevistos, o el porcentaje de niños que viven en hogares que manifiestan tener goteras, humedades en paredes, suelos, etc. O sea, indicadores un poco de bienestar material, pero también de bienestar subjetivo infantil, que es una cosa muy novedosa, no hay muchos indicadores sobre este aspecto de la subjetividad que tienen los niños sobre cómo viven. Y toda una serie de, también por supuesto, sanitarios, educativos y tal, ¿no? Entonces eso es útil como consulta y para afianzar cualquier tipo de documento o propuesta que nosotros tengamos que desarrollar, ¿de acuerdo? Antes de pasar ya a la chicha de lo que contiene el informe, yo quería un poco daros un pequeño contexto. El primero de ellos es acerca de UNICEF. Yo no quiero enrollarme acerca de la organización, pero sí que es importante que algunos de vosotros trabajaréis más claramente dentro del tercer sector, otros no, aunque todos estamos vinculados al fin y al cabo a ese mundo, y nosotros estamos en eso es un puzzle muy grande, con muchas piezas, cada uno tiene una función. Entonces yo quería situar un poco esa pieza que somos nosotros, dónde estamos. Nosotros no somos una ONG, como creo que es también evidente para todo el mundo. Somos una organización intergubernamental, con todas las malas connotaciones que pueda tener eso en su momento, pero es la realidad que nuestro mandato emana de la Asamblea General de las Naciones Unidas. De la Asamblea General, ¿vale? No del Consejo de Seguridad, que son los malos, si me permitís la informalidad. Nuestra organización nace en el año 46, ¿vale? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, de las consecuencias para los niños europeos. Nos vemos un poco, por supuesto, hablando de las distancias históricas, en una situación parecida, cuando durante muchos años a nosotros se nos ha relacionado fundamentalmente, y la imagen que os viene a la mente a todos es la misma, con los niños en África. Por supuesto, nuestro trabajo en cooperación al desarrollo va mucho más allá de ese cliché, es en muchos más países y sigue realizándose, pero nosotros también trabajamos en países en desarrollo, como se ha hecho desde nuestro origen, aunque es cierto que hay un punto de inflexión fundamental que marca nuestra misión y le da un carácter que es la razón por la que estamos hoy aquí en realidad, que es el año 89, cuando se aprueba y posteriormente ratifica un documento que quizás también todos ya conocéis y utilizáis cotidianamente, no lo sé, que es la Convención sobre los Derechos del Niño del año 89. Tenía un precedente en los años 50, pero nos vamos a centrar muy brevemente en esta convención. No voy a, evidentemente, hablaros de articulado, ni de nada por el estilo, ni de cuál es el procedimiento legal para que esto sea un instrumento útil, pero sí que es muy importante que sepamos que a lo largo de la historia de la humanidad la infancia ha tenido diversas consideraciones, muchas de ellas asimilables en lo negativo a la consideración que ha tenido la mujer históricamente en muchos lugares del mundo, y que en ese momento de la historia, del año 89, cuando se aprueba esta convención, es la primera vez que los niños pasan de ser meros objetos de protección a ser sujetos de derechos, con todas las consecuencias que eso conlleva, desde una cuestión antropológica de cómo concebimos a los niños como personas evidentemente iguales que nosotros, aunque en un estadio de desarrollo todavía más
más precoz, ¿no? Son más pequeños, pero son personas íntegramente como los adultos. Pero sobre todo lo que nos interesa aquí es que ese cambio supone que los derechos de los niños son exigibles legalmente. Antes esto no era así. Entonces, el trabajo estaba mucho más sujeto a la voluntariedad de las entidades y de las personas, a los criterios no basados estrictamente en la justicia social, sino quizás en criterios morales, éticos, religiosos y de toda índole, que no dejan de quizás ser válidos en según qué espacios, pero es evidente que la exigibilidad legal y el hecho de que constituyan la ley transforman profundamente el trabajo de cualquier entidad o incluso de todos nosotros, porque existen unas leyes que permiten que una serie de servicios y de prestaciones existan. Ahora estoy hablando en un sentido amplio, no que sea la situación actual ahora en España, pero sí que es cierto que se ha avanzado en ese sentido para que los niños reciban una serie de cosas porque es su derecho legal. Dentro de ese contexto, ¿qué es lo que hace UNICEF? Ya me centro en España y en este momento para que veamos qué significa. Nosotros, poco titular número 1, no hacemos asistencia directa a la infancia. Nosotros nunca vamos a gestionar directamente un programa como la Caixa Pro Infancia, por ejemplo, nunca vamos a tener un banco de alimentos, etc. Y, por otra parte, tampoco vamos a ser una organización de denuncia en el sentido que puede ser, por ejemplo, Amnistía Internacional, ¿vale? Nosotros respetamos, apoyamos y aplaudimos el trabajo tanto de unas organizaciones que hacen eso como de las otras, porque ese papel es fundamental. ¿Y cuál es el nuestro? Pues el nuestro es, por ejemplo, generar un informe como este. Es decir, nosotros tenemos que proveer los instrumentos y fomentar los procesos que lleven a aquellos que tienen la obligación sobre sus hombros de dar cumplimiento a los derechos de los niños para que lo hagan, para poder hacerlo. Es decir, nosotros nos tenemos que sentar con la administración pública y decirles, esto no está bien por estas razones y nosotros sabemos que esto es lo que tenéis que hacer, de esta manera y con este enfoque. Y vamos a trabajar para que esto llegue a ser así. Nosotros nos sentamos aquí con vosotros y con cualquier colectivo profesional que trabaje en esto para que conozca una serie de datos, o datos que conocéis en la práctica, pero dotar de una serie de instrumentos para que vosotros podáis a vuestra vez avanzar en la defensa de vuestros beneficiarios directos. Es un poco estoy resumiendo lo que pone aquí, sensibilización e incidencia política, es decir, sensibilización en el sentido de informar a la sociedad en su conjunto, en un sentido amplio. Este informe se lanzó con una rueda de prensa en UNICEF España, se procura que llegue de una manera más global al conjunto de la ciudadanía. Todo eso con la intención, y luego hay un goteo, no solamente es hacer este informe, el goteo lo que pretende es algo que conocemos, creo que todos los que estamos aquí, que es participar en ese proceso de dinámica social de demanda de una serie de derechos, de reivindicación de una serie de derechos. De nuevo me remito al ejemplo del género, porque es algo que todos tenemos reciente en la trayectoria de este país de los últimos 30-40 años, de ser algo que se daba por sentado que las mujeres eran ciudadanas de segunda, a lograr que existan ya una serie de tabús sociales acerca de lo que es la violencia, acerca de que eso no puede ser. Estoy generalizando mucho, pero es cierto que hoy por hoy nadie cuestiona la importancia de ese grupo social, sus reivindicaciones, la dotación que eso ha de tener a todos los niveles. No estamos así en la situación de infancia, en absoluto, ¿vale? No es un colectivo que tenga ni esta visibilidad, y más allá de que la tengamos los que estamos aquí, que trabajamos en esto, que el conjunto de la sociedad realmente demande eso, ¿no? Entonces, contribuir, una de las funciones de UNICEF es contribuir a ese debate o a encender ese debate social de manera que poco a poco eso sea una reivindicación de la ciudadanía en su conjunto, porque sin eso, por mucho que hagáis vosotros o hagamos nosotros, no vamos a ningún sitio porque la ciudadanía no lo va a reclamar. Entonces esa es una parte. Y la otra es ese cambio y transformación que citamos ahí, que es sentarse, eso, pues con el gobierno, con el Congreso. Ahora veréis una serie de iniciativas que han sido, digamos, posteriores a este informe que van en esa línea, con las administraciones autonómicas, con las locales, a través de una serie de herramientas para que ellos cumplan con lo que tienen que hacer. Y nos respalda la Convención, porque, señores, ustedes han firmado esto, eso está ratificado, y han adquirido la obligación de dar cumplimiento a esto. ¿De acuerdo? Bien, vale. Entonces, el informe este en concreto nos da una fotografía acerca de la situación de la infancia en España, con un énfasis específico, como resalto aquí, del impacto actual y potencial en la infancia. Es decir, un poco cuál es la situación ahora para los niños que están aquí en este momento, pero también potencialmente eso qué consecuencias tiene a medio y a largo plazo sobre los niños, especialmente como decía José, los niños que están en situación de exclusión social, niños y niñas, evidentemente, pero yo hoy quisiera, también porque el informe está estructurado así, vamos a hablar de la infancia en su conjunto en España, porque veréis que estamos hablando de unas cifras alarmantes de niños que están en situación de pobreza relativa y que antes o después van a acabar en el sistema de protección si no se hace lo que se tiene que hacer. Entonces nosotros somos muy dados desde UNICEF a una visión de prevención, es decir, que al fin y al cabo todo lo que se haga en prevención en todas las esferas
significa que vamos a tener que hacer muchísima menos protección y el coste social y económico de hacer una cosa está claro que influye en la otra, ¿no? A pesar de que la situación en este momento es como sabemos todos, terrible. Al final del informe lo que haré es comentaros eso, la trayectoria que ha tenido ese tipo de material después para que veáis ejemplos de cómo eso luego se puede llevar a la práctica o puede intentar avanzar un poco en esta situación que tenemos. Pasamos ya un poco a la estructura del informe. Introducción evidente. Impacto de la crisis en los niños es de lo que más me voy a centrar. Propuestas para la legislatura también es en lo que me voy a centrar. Me voy a centrar, digamos, en el punto 1 y 2, ¿de acuerdo? ¿Por qué no me centro en los otros dos? Os los cuento rápidamente y los dejamos para que a quien le interese pueda consultarlo, porque hoy teníamos un tiempo concreto y tampoco es cuestión de contar absolutamente todo. El punto 3, una fotografía de la infancia tomada por los propios niños, se refiere a un estudio que realizó UNICEF España en el año 2011 acerca del bienestar subjetivo infantil. Desarrolló una serie de indicadores para medir ese bienestar subjetivo infantil y realizó una serie de encuestas a nivel nacional a niños de, creo recordar que eran primero de ESO, pero no estoy muy segura, para un poco pasar esos indicadores por la realidad y producir una serie de resultados. Entonces tienen el interés muy grande de que realmente pocas veces se cuenta con la propia infancia para tener la visión que ellos tienen acerca de su propia realidad. Es cierto que era una tentativa, un ejercicio pionero, creemos, en este aspecto, entonces tiene muchos puntos de mejora, pero ofrece pues información bastante interesante acerca de cómo se ven a sí mismos y cómo ven la sociedad, ¿vale? Pero aunque es muy agradable, porque veo sonrisas enseguida porque es un tema que es atractivo, no lo vamos a tocar aquí. En este informe hay algunas pinceladas incluidas, pero aparte, de todas maneras, quien le interese está el informe entero de por sí de el bienestar subjetivo infantil en España 2011, creo que es, en la web. Y el último punto, ya os he hablado de él, los indicadores sobre bienestar infantil, que son las tablas estadísticas que encontráis al final del informe, ¿de acuerdo? Centrándonos ya en lo que nos cuenta el informe. Y ya os digo que por favor interrumpidme en cualquier momento que digáis, mira, esto ya lo sabemos de sobra o esto nos interesa que profundices y haré lo que pueda porque os resulte más interesante. Esto es un dato muy obvio, pero quizás pocas veces reflexionamos sobre él. ¿Cuántos niños hay en España? Niños y niñas menores de 18 años. Pues hay poco más de 8 millones. Lo interesante de esto en realidad, el gráfico que hay después es de demografía pura, pero me interesa que os quedéis con la cifra que veis en azul, a la derecha del gráfico, que es 17,5. Ese porcentaje, 17,5, es la población infantil sobre total de España. Entonces estamos hablando de que es casi el 20% de la población de nuestro país. Es un porcentaje altísimo, es muy importante, ¿no? Y de hecho, los mayores de 65 años, como veis, están por debajo. De nuevo, y sin que suene evidentemente a crítica a ese sector, la percepción de nuestra sociedad española acerca de las necesidades de los mayores de 65 años, a pesar de que tengan deprivaciones gravísimas, sí que es de reivindicación. Es decir, la sociedad española percibe que este grupo social es relevante. Sus necesidades son relevantes. No es que nadie piense que los niños no, pero se invisibilizan, como bien ha dicho José. Yo creo que la palabra clave hoy en realidad es invisibilidad. Y en términos de números estamos hablando de una población que después de la evolución que todos conocemos de los años 70 ha quedado pues eso, en un 20% de nuestra población. Vale, entrando en el impacto de la crisis. Primero, hablar muy brevemente de las causas. Vale, todos sabemos la crisis, pero si bajamos a concretar cómo afecta eso a las familias y por lo tanto repercute en los niños, ¿cómo ocurre? Ocurre por una doble vía, hablando a grosso modo. Una de ellas es la situación de las familias a causa del desempleo y de la situación general económica para los adultos de esa familia, digamos, y otra es todas las consecuencias de los recortes, de las medidas de austeridad sobre los niños. Son dos cosas que están interrelacionadas pero son distintas. Es decir, si aumenta muchísimo la tasa de desempleo, los presupuestos familiares se tienen que ajustar y hay más familias viviendo bajo el límite de la pobreza, tenemos más niños afectados por la pobreza infantil. Y si el Estado, con todos aquellos servicios y prestaciones que tiene que ofrecer para proteger y promover los derechos de determinada población, deja de hacerlo, a la vez los estamos empobreciendo, ¿de acuerdo? O sea, que son dos cosas que están relacionadas. Empezamos con los datos. Yo no voy a aburriros con un mogollón de estadísticas. Me he centrado en los datos que considero que son más relevantes para lo que estáis viendo aquí y que tampoco pueden hilar más fino de lo que me gustaría, que sería centrarnos igual en Comunidad Valenciana y dar una serie de indicadores, porque el informe no los contiene, ¿de acuerdo? Pero bueno, no sé hasta qué punto os sorprende o no os sorprende esta cifra, me gustaría luego que también podamos intercambiar un poco. En este momento hay 2.267.000 niños y niñas por debajo del umbral de pobreza relativa. Acordaos que estamos hablando de que hay unos 8 millones, ¿vale? Estamos hablando de un porcentaje, que ahora lo veremos enseguida, que es del 26,7%.
1,5% de los niños y niñas de España viven bajo el umbral de la pobreza. Estamos hablando de un cuarto de la población y creciendo. Eso es una barbaridad, como todos podéis valorar, ¿no? Explico muy rápido qué es este indicador, qué es estar bajo el umbral de la pobreza relativa, ¿vale? Porque muchas veces existen dudas acerca de esto, qué significa. En España no hablamos con tanta frecuencia de lo que es la pobreza absoluta, el umbral de pobreza absoluta, porque eso es un indicador que es mucho más útil en países en desarrollo donde estamos hablando de tasas de mortalidad infantil de menores de 5 años altísimas y de otro escenario, ¿vale? Este escenario es el del umbral de pobreza relativa. Eso equivale a familias que viven por debajo del 60% de la mediana nacional de ingresos al año. Ese indicador se calcula anualmente sobre los ingresos de las familias de España en ese año. Estos datos son de 2011, pero como sabéis la estadística lamentablemente siempre va por detrás de la realidad de este momento, es una cosa lógica, pero tenedlo en cuenta a lo largo de toda la exposición porque ahora estamos peor, es decir, estamos en 2013, entonces todo lo que os diga ahora evidentemente no ha mejorado, entonces aunque luego ya corrijamos las estadísticas en el siguiente informe, eso hay que partir de esa realidad, ¿no? Como os decía, esos ingresos por debajo del 60% de la mediana nacional en 2011 eran 15.820 euros para una familia de 2 adultos y 2 niños al año. Ahí tenemos la cifra. Otro dato relevante es que desde el informe anterior que os he comentado que hicimos en 2010 a este, hay un aumento de un poco más de 200.000 niños y niñas en esta situación en 2 años. Por eso os digo que lamentablemente el ritmo de crecimiento que podremos encontrarnos igual en 2014 será, suponemos que al menos de este calibre. Y vinculado a esto, porque los niños, en su gran mayoría, este grupo de niños, aunque vosotros quizás estáis más vinculados a los niños que están en una situación de exclusión mucho más clara, que igual están deprivados de sus familias, pero en la mayoría de casos de estos 2 millones sí que son niños que viven en sus hogares. Tenemos 760.000 hogares en situación de desempleo de todos los adultos en edad activa. Más que el dato de los 760.000, que evidentemente es una barbaridad si lo intentas representar mentalmente, lo que es relevante es que ha habido un aumento en 3 años del 120%. Es el grupo social, es decir, familias con niños a su cargo por debajo de 18 años, que más ha crecido, que más ha aumentado en los últimos 3 años, como habéis visto antes, por encima del de los mayores de 65 años, ¿de acuerdo? Bien, aquí los gráficos yo sé que son muy aburridos, simplemente quería que vierais en el que tiene los 3 colorines, ¿vale? El azul es el que nos interesa, el que os he comentado, de la pobreza de los menores de 18 años en España, que está ahora en el 26,5. Como veis, durante muchos años, desde el 2004, hemos estado justo por debajo del 25%, lo cual no es una cifra en absoluto desdeñable. Ahora hablaremos de que esto está ahora, pero procede de una serie de déficits de hace mucho tiempo también, aunque está claro donde vemos el año donde eso se agudiza muchísimo. Veis también la pobreza de mayores de 65 o más, que es la rosa, que a pesar de que ha habido un repunte últimamente, ha bajado históricamente en la década de los 2000, y la tasa general del total de nuestra población, que también veis claramente cómo sube la pobreza y que está situada también en un alarmante 21,8%, ¿no? La segunda la podemos dejar porque es incidir. Un dato más que os aporto es que en la Comunidad Valenciana ese indicador sí que aparece, ese porcentaje que hemos hecho de 26,5, en la comunidad es del 25,1, levemente por debajo de la media nacional, a esperas de que eso se revise 2013-2014. Es interesante que veamos que esa situación ya era crónica desde hace bastantes años, porque eso ilustra varias cosas. Ilustra la falta de, aunque se haya mantenido un cierto compromiso a lo largo del tiempo, quizás una de las razones por qué ha aumentado tan exponencialmente desde 2009 hasta ahora es precisamente porque ha habido una pobreza crónica totalmente invisible, una pobreza relativa a la infancia muy invisible durante muchos años, precisamente porque no existe esa visibilidad y esa demanda por parte de la ciudadanía. Eso ha permitido que en el momento en que se presenta la crisis y empieza a recortar en 2009, sin ningún problema, lo primero que se recorte sea todo lo que va a la infancia y a la adolescencia. Entonces, un poco, uno de los mensajes clave que sacamos del informe es que lamentablemente en España la pobreza tiene rostro de niño en este momento. Bueno, el impacto en el hogar. Esto, de nuevo, lo que os decía al principio, os lo digo con toda humildad, porque vosotros podréis probablemente ilustrar y dar ejemplos del impacto muchísimo más directos y más claros de los que yo os puedo ilustrar en el informe, pero es importante que exista un informe
respaldado y con una serie de respaldo normativo que diga que esto está ocurriendo, ¿no? Porque muchas veces lo sabemos, pero dices, bueno, pero es que ¿cómo si existe, ¿no? Por una parte, la reducción de ingresos, evidentemente, eso es lo más obvio. Desempleo, sí, pero también baja intensidad del trabajo. Y esto es muy interesante de cara a las políticas que se diseñen y las que se hablen de cara al futuro de, bueno, bien, pero si le estamos hablando de una baja intensidad del trabajo, un trabajo precario, un trabajo mal remunerado, no estamos hablando realmente de empleo. Entonces, no solamente estamos hablando de empleo sí o no, sino que es importante el factor de la calidad del empleo, porque al fin y al cabo los elementos cualitativos son los que menos se miden y los que en temas como la infancia, en grupos tan vulnerables con la infancia, son los que más incidencia pueden tener. Salarios más bajos, por supuesto, impuestos más altos y más compromisos de gasto en familias con niños. ¿Por qué? Por las medidas de austeridad y los recortes que retiran una serie de ayudas que permitían afrontar esa situación. Luego hablaremos de eso. Pero luego quizás lo que más desde UNICEF nos interesa resaltar es precisamente para intentar visibilizar. Siempre se habla del desempleo de los adultos, se habla muchísimo, son cifras traídas y llevadas en medios de comunicación hasta la saciedad acerca de la situación de los adultos. Por supuesto que respetamos que esa es la situación, esa es la consecuencia luego sobre los niños, pero se echa de menos muchísimo y el tema de los medios quizás es algo también que lanzo un poco para el debate que podáis tener después, porque me parece fundamental que en el debate público esto exista, porque si no esa invisibilidad se queda ahí y simplemente somos nosotros los que hablamos de estos temas. ¿Qué les ocurre a estos niños? Que yo me he encontrado situaciones, os lo digo verdad, en las que nos han dicho, bueno, vale, pero es que en África los niños se mueren de hambre, pero aquí ¿cómo afecta? La gente no lo sabe. Y yo creo que es importante que nos quitemos un poco la sensación de que lo deberían saber y hagamos el esfuerzo entre todos, lo digo también UNICEF, de comunicar a la sociedad esto cómo se traduce, porque hay mucha gente que directamente es que no lo sabe. Entonces, significa comida, calidad de la comida. Y eso, ya digo, no voy a entrar mucho porque seguro que vosotros sabéis mucho más que yo qué significa eso, pero significa que la cesta de la compra cambia, que los niños tienen necesidades nutricionales que no se están satisfaciendo correctamente y que además no se ve perspectivas de que eso mejore. Gastos de ropa, comedor escolar, libros de texto, evidentemente, y luego hablaremos de cuáles son las medidas de recortes que han afectado directamente a esto. Pero también ocio y tiempo libre, ahora os diré por qué es tan importante eso, aunque también, por supuesto, siendo educadores sociales lo sabéis de sobra. Cambios de vivienda y efectos psicológicos. Estas tres cosas están juntas, os puedo decir que están juntas, ¿de acuerdo? La importancia, como sabéis todos, del juego y del ocio en el desarrollo de todos los demás derechos de la infancia, la posibilidad de jugar entre iguales y de formar un sentido de identidad social, colectiva, comunitaria, etcétera, a través del juego. ¿Cómo se ve afectado eso por los cambios de vivienda o por los desahucios o simplemente por el hecho de tener que cambiar de barrio, de escuela? ¿Cómo eso en unas determinadas edades puede mitigar muchísimo el potencial de pleno desarrollo que pueden tener los niños y afectar al pleno cumplimiento de su derecho a la educación y de sus demás derechos? Y los efectos psicológicos no solo de esos cambios de vivienda o de escuela o de no poder comer o no poder llegar a fin de mes, sino también todas las tensiones que conocemos que viven los adultos de la unidad familiar. De nuevo, es que estoy entrando en un espacio que es sobre todo vuestro, pero ahí está en el informe también. ¿Cómo repercute sobre el bienestar psicológico de los niños? Sobre sus niveles de estrés, sobre sus propias expectativas, sobre sí mismos y sobre su familia, sobre sus sentimientos de culpa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son cosas que son difíciles de medir cuantitativamente, pero que tienen un efecto devastador y que posiblemente intergeneracional, ¿vale? Esto es que habían hecho un gráfico muy bonito mis compañeros y lo he puesto, pero viene a decir visualmente un poco lo que os he intentado resumir, ¿no? Pero bueno, también indica un par de cosas más que, aunque luego las abordaremos más tarde, también saben, que es el tema, por ejemplo, de la salud. Bien, por una parte, el poder costear tratamientos que no incluyan la seguridad social, vale, pero también, desde que se publicó este informe hasta ahora, como sabéis, también el hecho de que muchas familias en situación irregular no tengan acceso directamente a sanidad ya es un peldaño mucho más alto de vulneración del derecho a la salud de los niños que viven en España, de los niños y niñas que viven en España. Bien, vamos a la siguiente. Bien, bajando un poco más, este dato yo creo que también es de los más serios que ofrece el informe, y es la tasa de pobreza alta. De nuevo explico brevemente este indicador para quien no lo maneja habitualmente. Hemos hablado antes de pobreza relativa, de umbral de pobreza relativa. Esto es lo mismo, es decir, la media de ingresos anuales de una familia de 2 adultos y 2 niños, que está por debajo del 40% de la mediana nacional. Antes hablábamos del 60%, ¿de acuerdo? Esto es por debajo del 40%, que en 2011 eran 10.512 euros en esa unidad familiar por año. Más de 1 millón de niños y niñas. 14,4% de la población infantil de España. Creo que hay poco más que añadir a esto, porque evidentemente es un dato dramático. Hay una cosa, de todas maneras, que desde UNICEF consideramos
consideramos que es especialmente relevante. No solo como dato aislado, sino porque respalda de una manera muy gráfica la necesidad de tomar medidas que atajen esta situación y tomar medidas que tengan una visión a largo plazo, que es la tasa de pobreza crónica. La tasa de pobreza crónica es, sea la tasa del umbral de pobreza relativa o alta, da lo mismo, es que tal niño o tal unidad familiar se encuentra durante 3 años de 4 en esa situación. Porque han habido casos, como todos sabemos, también cuando hubo un influjo migratorio determinado en España hace ya bastantes años, que hubo un momento en que los niños se veían en esa situación, pero luego las familias conseguían ponerse o equipararse a la media de la clase media española en muchos casos y los niños salían de esa situación. Entonces, la resiliencia de las familias a 1 o 2 años incluso, o a 1 año ahora y otro año en la década siguiente, es distinta a una situación que ahora es imposible que una familia con sus propios recursos, no hablo solo de recursos económicos, hablo de cualquier tipo de recurso, educacional y del tipo que sea, pueda sobreponerse a una serie de factores que son exógenos para salir de esa pobreza crónica. 3 de un grupo de 4 años con niños en esa situación, el 17%. Y esto es especialmente preocupante para UNICEF, porque como vosotros ya sabéis, el hecho de que haya una situación crónica de pobreza modifica profundamente las expectativas que las familias y los propios niños tienen acerca de su futuro y de su propio potencial. Las modifica profundamente y supone una pérdida de oportunidades educativas fundamentalmente y de ocio y de pertenencia a la comunidad muy graves a largo plazo. Entonces, incluso si esa familia dentro de X años, porque la coyuntura pudiera cambiar, cambia levemente su situación, si ha perdido ese tren de oportunidad educativa y ha modificado sus expectativas por un desempleo crónico, por una falta de empleo estable durante mucho tiempo, etcétera, y ha habido cambios de domicilio, etcétera, etcétera, ese daño se puede heredar muchos años después de que la coyuntura cambie y estamos diciendo que cambie, que esa es otra, ¿no? Entonces, va más allá de que un niño no pueda ir al ambulatorio porque sus padres no tengan una SIP, o va mucho más allá de que un niño se vaya una noche sin comer a la cama o que acabe pues eso, en el sistema de protección. Pues eso es lo que estamos diciendo, es que esto va a multiplicar la cantidad de familias y de niños que con otras políticas estarían perfectamente normalizados en todas las esferas, empezando por la educativa, pero también en la sanitaria, en su potencial como futuros ciudadanos, aunque son ciudadanos ahora, pero mientras no votan, y perdonadme de nuevo la informalidad, no tienen el mismo estatuto que tenemos los mayores. Pues si se pierde ese tren, todos esos niños que serían ciudadanos de ese tipo van a ser ciudadanos pobres durante más tiempo. Y esta es la gravedad. Para que veáis, ¿vale? Porque la comparativa con Europa también es muy relevante. Esto es un gráfico de esa tasa que os he dicho, pobreza alta, ¿vale? por debajo del 40% de la mediana nacional, en los países de la OCDE. Y veréis que España es la 4ª por abajo. Y por debajo tenemos a Bulgaria, Letonia, Estados Unidos y Rumanía. Si quitas a Estados Unidos, ¿vale? Y, digamos, quitamos a todos los de la OCDE, que no es Unión Europea, nosotros en la Europa de los 25 ocupamos el puesto 23. Por debajo de, pues como veis ahí, prácticamente todo el mundo. Ese informe que habéis visto, de todas maneras, aunque ahí aparece en inglés, ¿vale? Os lo citaré al final, que voy a intentar dar una serie de recursos online que podéis consultar más allá de este informe. Uno de ellos es este, que es un informe periódico que hace el Instituto Innocenti de Derechos de la Infancia, que es, digamos, el organismo de investigación de UNICEF, que está en Italia, y que lo que hace es medir la pobreza infantil en los países de la OCDE, o sea, los países ricos, vamos. Entonces, de nuevo, ofrece un poco los datos que os estoy dando yo, pero la comparativa es muy interesante realmente, porque te da una visión de países que son más pobres en muchos sentidos, pero que igual han realizado políticas de infancia diferentes, se encuentran en una situación diferente. Y eso es muy relevante también para el discurso de es que no se puede hacer, o es que no hay dinero, o es que pues, muchas veces no se trata de eso. Vale. Bien, las medidas de austeridad. ¿Tenemos todavía 15-20 minutos? Sí. Vale. Vale, perfecto. Pues a ver un poco. No voy a ser totalmente exhaustiva, tanto como me gustaría con los recortes, porque lamentablemente avanzan a marchas forzadas. Entonces nosotros os voy a dar lo que puedo dar de manera consistente y bien respaldada porque está estudiado en el informe, pero a partir de ahí ya vosotros podéis un poco inferir hacia dónde estamos yendo.
nosotros las hemos clasificado de una determinada manera, se pueden clasificar de muchas. Las ayudas monetarias directas, digamos, ¿vale? Las asistenciales, las becas o ayudas en especie de compensación de gastos, los servicios públicos de educación, salud y educación, pero más centrado en primera infancia, y el tema de presupuestos, ¿vale? Como os digo de nuevo, siempre es en términos nacionales, ojalá lo tuviéramos también en términos autonómicos. Entonces, cuando hablamos de ayudas monetarias, evidentemente los 2.500 euros por ayuda al nacimiento, ¿vale? Tan rápido como vinieron se fueron. Pero también otras ayudas de ese mismo estilo que han sido bien reducidas o bien han desaparecido por completo desde el principio de la crisis. Que de nuevo yo creo que el dato relevante es el cómo se han quitado sin que se percibiera desde la administración pública que eso iba a tener más consecuencia que las tan cacareadas pensiones. Y me entendéis que no estoy diciendo que se hayan de quitar evidentemente las pensiones, pero ¿cuántos ríos de tinta y cuánta imagen hemos visto acerca de las pensiones? Y comparádmelo con lo que se ha hablado de esto. Pues ya tenemos un poco el retrato de lo que piensa la sociedad en su conjunto. Becas, ayudas, bueno, las más actuales, que estamos hablando más últimamente en medios, son las de comedor, las de libros, y hablamos no solo del número de becas disponibles, sino del importe, de la cobertura, de su eliminación directamente. Hay varios elementos que hay que valorar ahí, ¿no? Y está claro además que los niños son el grupo social que más dependencia tienen de este tipo de ayudas o de prestaciones públicas porque ellos no tienen una remuneración propia, es decir, vale, dependen de las familias, pero es que son igual de ciudadanos que los demás, pese a no tener unos ingresos propios, ¿no? Entonces, el discurso de hasta qué punto las familias son enteramente responsables de eso o no, pues hay que valorarlo y ahora veremos un poco las propuestas del UNICEF en ese sentido. Servicios públicos. Está claro, educación y salud, pero ¿por qué? Porque es que la experiencia de UNICEF a lo largo de muchos años en muchos países también que han sido emergentes, que antes eran países realmente pobres y que han dado saltos relevantes y que nosotros conocemos su experiencia, hay muchos en todos los continentes, hemos estudiado y sabemos qué cosas han hecho para llegar a indicadores mucho más altos de desarrollo y de derechos de infancia, ¿no? Entonces, lo primero es un sistema educativo de calidad y universal como apuesta más allá de los derechos de la infancia, como apuesta de desarrollo integral y sostenible de una sociedad en su conjunto, incluido el desarrollo económico, ¿no? Vale, todos lo sabemos, pero hay que articularlo y hay que respaldarlo con el derecho a la educación que recoge la Convención sobre los Derechos del Niño, con ejemplos de otros países, que no es una cosa que sea nueva, o sea, es nueva aquí en los países ricos, pero hay muchos países que han atravesado estas situaciones antes y hay una experiencia y un bagaje ahí. Salud también está, como sabéis, sobre la mesa. Y vamos más allá de, pues esto ya es soñar, ¿no? Pero vamos más allá, solamente, aparte de que haya una cobertura realmente universal de todos los niños y niñas que viven en España, hablamos de salud preventiva, hablamos de una cultura y una formación que también debería estar incluida en el sistema de educación obligatoria acerca de la propia salud y de la prevención, ¿no? De nuevo, para un poco empoderar también a la ciudadanía en estos aspectos y a dar un salto cualitativo que también a nivel económico supone una política muchísimo más razonable o más lógica. 0 a 3 años es un debate también que eso sí que ha tenido una cierta resonancia en los medios españoles, fundamentalmente porque desde nuestra experiencia lo que vemos es que está muy vinculado en el imaginario social a los derechos de la mujer, a la conciliación familiar, entonces sí que ha tenido una cierta resonancia, pero aún así había un plan concreto, el plan Educa 3, que era específico para primera infancia de 0 a 3 en el presupuesto del Estado de 2011, que ascendía a 100 millones de euros, que desaparece por completo en el presupuesto de 2012. No estaba. Desapareció. Es un ejemplo. Y no queremos dejar de citar en el tema de presupuestos públicos y medidas adicionales, tanto de atención como de prevención, la ayuda oficial al desarrollo, que aunque aquí no tenga que ver, para UNICEF también es muy importante que eso siga resonando en la sociedad, porque nosotros tenemos un enfoque de equidad acerca de la infancia. Equidad quiere decir los más vulnerables en cualquier sitio. Entonces, los más vulnerables en España son unos niños, son de los que estamos hablando hoy aquí. Los más vulnerables en Níger, por decir algo, son otros enteramente distintos con otras necesidades. Pero tenemos toda responsabilidad sobre todos esos niños. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado desde UNICEF en que el discurso no sea que esos niños de esos países dejan de ser una prioridad. Es perfectamente posible atender a las necesidades de esos dos colectivos y mantener ese compromiso. Entonces, la ayuda oficial al desarrollo del gobierno español, que, lo miro porque estos datos evidentemente no los sé de memoria, en el año 2011 era del 0,46%, muy lejos por supuesto del famoso 0,7% de los años 90, en el año 2012 pasa al 0,23%. ¿Vale? No estamos hablando de, no sé, de desmantelar
no sé, o sea, no estamos hablando de algo significativo presupuestariamente, pero el compromiso con esa ayuda oficial al desarrollo supone muchísimo en otros lugares, ¿no? Entonces simplemente ese breve apunte. Esto de nuevo es una infografía muy bonita que han hecho, pero que sí que, bueno, ahí sí que es cierto que resume algunos de los datos clave que hemos dicho y que terminan esta foto que os he dado muy global de la situación de la infancia en España, ¿no? Por una parte ese porcentaje de niños que viven en situación de pobreza, veis ahí que es un 26,2, porque en el informe cuando se publicó era 26,2, pero cuando se corrigieron los datos a fecha de octubre de 2012, un poco menos de un año después, ya estábamos en un 26,5. Los 2.200.000 niños que viven bajo ese umbral de pobreza, y tenéis la cifra en euros que os he dicho que es la mediana. Ah, no, perdón, este es otro dato relevante que lo vamos a ver después, pero os lo adelanto ya. Esos 15.570 euros es la deuda pública con la que nace un niño en España. Es decir, si prorrateamos la deuda pública que existe, cuando nace un niño ya directamente no solamente no hay una dotación de lo que hipotéticamente va a invertir el Estado en ese niño a lo largo de su infancia, sino que ya nace con un déficit y una deuda, si prorrateamos, de esa cantidad, ¿no? Vale, vamos a la siguiente. Aquí de nuevo reflejo ese dato que os he dicho, pero hay otro que es más interesante, que es el de equidad, que veis ahí. La brecha entre ricos y pobres. Pasa del 5,3 al 5,9. ¿Eso qué quiere decir? Que el 20% más rico de la población, la media de ingresos de ese 20% más rico, en comparación con la media de ingresos del 20% más pobre, ¿vale? Son por quintiles. Entonces, era de 5,3 en 2010 y de 6,9 en 2011. Es un aumento, no, perdón, me he equivocado con los años, va de 2007 a 2011, ¿vale? Pero es un elemento muy importante porque marca un poco la senda de lo que hemos dicho del problema de la cronificación, por ejemplo, de la pobreza y de la desigualdad social, la enorme desigualdad social en el reparto de recursos, que de nuevo es un elemento clave a la hora de ser discursivos y ser proactivos para poder articular el por qué hay una reivindicación acerca de las inversiones públicas en infancia y los recursos para infancia, porque existe esa desigualdad tan grande entre un quintil y el otro, y como bien podéis imaginar, una sociedad que avanza en esa dirección está muy lejos de seguir una senda democrática y de defensa de los derechos de la ciudadanía. Va más bien hacia todo lo contrario, ¿no? No voy a ser demagógica, pero bueno, es una reflexión que todos tenemos. Es evidente que cualquiera que esté entre medio de esos dos quintiles, conforme se degraden y se pierdan los servicios públicos que se pretendía que fueran universales y atendieran a todo el mundo, como esa premisa ya no preside las políticas públicas ni su diseño ni nada, ¿qué ocurre? Que toda esa población media lo que va a hacer es migrar en la medida de sus posibilidades a lo que pueda pagar con su dinero. ¿Me explico? Por ejemplo, en educación o en un seguro de salud. ¿Y hasta qué punto podemos culpar a una clase media española de que haga eso si se degradan los servicios públicos? Entonces, va mucho más allá de es que este niño no tiene beca de comedor, no, es que estamos generando una sociedad insolidaria, desigual, que va a generar conflictos internos entre esos grupos sociales. Estamos abocando a un montón de niños a una situación en la que no van a haber unas expectativas, y cuando lleguen a una edad de adolescencia vamos a ver que el sistema de protección se va a inflar y no va a tener los recursos tampoco para atender, ¿no? Entonces, un poco otra de las líneas de fondo de lo que estoy intentando contaros es que se intenten detectar esas consecuencias difusas, complejas de identificar, pero que van a muy largo plazo para la infancia. Y ya he un poco venido a decir lo que os digo, el coste de no intervenir, ahora futuro sociedad, ¿no? Eso creo que se queda resumido. Vamos a pasar, porque si no nos vamos a quedar sin lo más importante, ¿vale? Que son las propuestas, el qué se puede hacer. Porque la inmediatamente anterior la podéis encontrar en el informe y es simplemente una especie de argumentario de por qué es importante. Por si no fuera autoevidente, aquí hay una serie de argumentos muy concretos de por qué hay que actuar y por qué hay que actuar con este colectivo. Ya pasamos a las propuestas que incluye este informe, que sí que van a dar un poco la pista de cómo ese marco normativo de derechos de infancia de la Convención se puede aplicar y es practicable en la situación actual. Os dejo un momento, que veo que estáis un poco leyendo por encima, ¿vale? Para que lo veáis por encima y ya profundizo un poco más, porque si no vais a ir de cabeza y vale más la pena que aprovechemos así este último rato. Bueno, la primera es evidente. Proteger las inversiones en infancia. Estamos hablando claramente del presupuesto público que se dedica a este colectivo. Primer problema. Generalmente no hay ni siquiera una trazabilidad de lo que se dedica a este colectivo porque se queda metido en familia, en sistema de protección, no sé qué. Entonces no hay una visibilidad clara de lo que se destina a este colectivo. Segundo, ya en el informe que hicimos en 2010,
se dijo que incluso duplicando la inversión nacional en infancia no se llegaba a la media de la Unión Europea de los 25. Duplicando lo que se invertía en 2010. En vuestra práctica diaria me imagino que muchas veces simplemente es que hay tantas personas que tienen competencias y hay tantas inercias en la administración local, en la administración autonómica, en la administración nacional, que al final ahí lo que se pierde es la calidad directamente que se da a un niño y una niña. Entonces, eso pasa primero desde nuestra experiencia de nuevo en países en desarrollo, por ejemplo, por el compromiso político, que va mucho más allá de poner dinero, el que realmente haya una interiorización de que esto es es importante, y que haya una voluntad de encontrar soluciones conjuntas y de que todo el mundo tenga esa voluntad de ofrecer más calidad, de que haya más coordinación, de que haya más coherencia, desde el primero que está directamente atendiendo a un niño hasta el funcionario más alto de la consellería. Pasa también por cosas como la armonización legislativa, que como sabéis también el hecho de que en cada autonomía se haya legislado de una manera o levemente distinta también significa que las prestaciones o los servicios que encuentra un menor varían a lo largo de la geografía española. El hecho de que tampoco hay una recopilación y un análisis de datos acerca de lo que ocurre. Entonces hay autonomías que tienen, eso lo hemos visto cuando hemos elaborado este informe, hay autonomías que tienen mucha información, otras que no tienen absolutamente ninguna. Entonces es muy complicado tener una foto que visibilice a los niños y que a tu vez puedas trasladar a la sociedad si ni siquiera hay realmente un esfuerzo, una coherencia, una eficacia en la generación y la recopilación de datos. Tercero, poner a los niños y sus familias en el centro de las políticas. De nuevo hablo de compromiso, o sea, se habla de que se tenga en cuenta a los niños como. Una de ellas es que exista, que se normativice el hecho de que se tenga que hacer un informe de impacto en la infancia en todas aquellas leyes, normativas y políticas que se pongan en marcha, como lo hay de género o de medio ambiente. En cualquier ayuntamiento o en muchísimos espacios no lo hay sobre infancia. Entonces, esta es una de las cosas que se puede hacer para poner a los niños en el centro de esas políticas. También mecanismos de evaluación de impacto de la crisis sobre ese colectivo específico de la infancia, en cada espacio en el que tenga una repercusión. Poder medirlo, tener indicadores concretos, monitorizarlo. Y esto conlleva, ya os digo, yo ahora os lo voy a dar lamentablemente muy superficial, pero eso significa dotar, mejorar mecanismos, entidades, observatorios que se dediquen a esto y que tengan una importancia que generen ese corpus de datos, ¿no? Y una cosa que nos parece, UNICEF siempre procura que esto figure en ese tercer punto, que es la participación infantil, que lamentablemente cuanto peor es la situación parece que es el grupo de derechos de la infancia que se queda más aparcado, pero la participación de la propia infancia en este tipo de procesos y en los discursos es muy relevante tener en cuenta su punto de vista. De ahí un poco el informe que os he contado antes, por ejemplo, de bienestar subjetivo infantil, ¿no? Y muchas prácticas que se pueden hacer también a nivel municipal, en programas como el que tiene UNICEF de Ciudades Amigas de la Infancia, etc. Pero bueno, esto está lejos de producirse. El 4, elaborar un plan nacional contra la pobreza infantil. Hace falta una revisión del modelo de apoyo social que se da a la infancia, de todas las prestaciones, de todas las desgravaciones fiscales, etcétera, etcétera. Esto incluye también, en ese plan debería haber un paquete mínimo de beneficios para los menores de 18 años en todas las administraciones públicas, que fuera transversal y que no dependiera de qué administración pública fuera la que tiene competencias. La apuesta por la educación de 0 a 3 años, la empleabilidad de las familias con hijos, es lo que aludía antes. Si una de las causas es el desempleo, tú tienes que, igual que se ha hecho en otras épocas con otros colectivos, hacer una discriminación positiva y dar facilidades al empleador para que ese colectivo tenga más oportunidades de emplearse con calidad que no otros colectivos. La protección a los más vulnerables dentro de los vulnerables, que sería un poco dotar precisamente los espacios donde vosotros trabajáis de unos recursos inamovibles que por lo menos pudieran asistir directamente a aquellos que están en una situación de mayor exclusión. La promoción de la parentalidad positiva, toda una serie de medidas, ¿no? Si hubiera esta posibilidad de elaborar un plan nacional contra la pobreza. Y si no, y luego os cuento muy brevemente en qué iniciativas estamos intentando promover, que si no es a través de ese plan, a través de otros planes dentro de los cuales se haya quedado la infancia. No se trata de, oye, pues si no hacen lo mejor que les hemos pedido, no, hay que seguir en los espacios que queden, pero con la filosofía esta, ¿no? Recuperar la iniciativa de un pacto de Estado por la educación. En fin, estamos lejos de eso, pero desde luego debería ser algo que no se quede totalmente fuera de lo que ocurre. Y lo mismo con respecto al de la pobreza, respecto a la ayuda al desarrollo. Eso ha habido ya una iniciativa en ese sentido y se ha logrado que en el plan, a través de la plataforma de organizaciones de infancia, de las que forman parte de organizaciones como UNICEF o como Save the Children, que sí que han logrado que en el diseño del plan director de la cooperación española sí que exista una mención específica a la importancia de que la ayuda al desarrollo que se destine tenga como principal destinatario la infancia y que haya una transversalidad en ese aspecto.
conclusiones, y las paso muy rápido, me interesa más lo que os voy a decir después. Ya os lo he dicho todo. En España la pobreza tiene el rostro del niño, ha crecido un 10% esa pobreza en 2 años. Los niños son los que tienen la menor responsabilidad, son los más vulnerables, los efectos pueden ser irreversibles. Yo añadiría ahí la invisibilidad de la que hemos hablado. Es preciso mantener la inversión. Nosotros lo sabemos porque eso, a través de nuestra experiencia, sabemos que garantiza su bienestar, pero también hay que ver los aspectos no puramente económicos de calidad, de coordinación de las políticas, etcétera, y tener en cuenta necesidades inmediatas y a largo plazo. Pasamos a la siguiente. Vale. ¿Para qué sirve un informe como este? Por eso es por transmitiros esa sensación de que ahí ya se acaba lo que yo puedo ofrecer y pasa a ver que vosotros podáis ver cómo se puede utilizar creativamente este tipo de herramienta, para que no sea simplemente que lo hablamos, nos conmiseramos, que desde luego tenemos que hacerlo, pero a partir de ahí, ¿qué se puede hacer con este tipo de instrumento? Pues os digo lo que yo sé que es lo que hemos hecho nosotros, ¿vale? A través de este informe UNICEF lo presentó en el Congreso y a partir de ahí hizo bastante incidencia política para lograr que hubiera una proposición no de ley en el Pleno del Congreso, un poco en términos de lo que hemos estado comentando, ¿no? Se recogió, es que tampoco quiero alargarlo, pero sí que quería deciros, no lo he cogido, da igual. Un poco lo que contenía es que efectivamente había que mejorar las políticas, la coordinación y la eficiencia, dar un protagonismo en la legislatura a la pobreza infantil, etc. Hubo una mesa de debate, por ejemplo, con el secretario de Estado y tal, un poco en la misma dirección, y se ha estado presionando para que se haga una estrategia de pobreza infantil en un plan nacional o, como os decía, y si no, que se incluya en otros planes que sí que versen sobre este tema. Y lo más reciente, porque es de esta misma semana, sabéis que ha estado el debate de la Nación, lamentablemente acabamos hablando de los papeles de Bárcenas por encima de cualquier otra cosa, y el problema que tiene que los medios acaparen este tipo de temas es que realmente los derechos de la ciudadanía al final se ven obliterados por un discurso que parece más amarillista que otra cosa, ¿no? Que descentra, en realidad descentra y contamina el discurso de los medios. Entonces, UNICEF junto con Save the Children, que como sabéis, fuera del ámbito de Naciones Unidas es la organización más antigua y con un mandato más claro de defensa y protección de los derechos de la infancia, presentamos una propuesta a todos los grupos parlamentarios en la línea de lo que ya os he dicho, o sea, incluyendo un poco todo esto. Lo que pasa es que Save the Children también tiene una experiencia específica muy grande en violencia contra la infancia, entonces la propuesta incluye ambas partes. Por una parte, el que haya un plan nacional y una legislación específica para proteger a los niños de la violencia, y por otra parte, el tema de la pobreza infantil, el que se ate en corto un poco las ideas que había en esa proposición no de ley y que se aterricen en políticas concretas, con una dotación concreta y con planes concretos, ¿de acuerdo? No os lo voy a extender más también por una cuestión de tiempo, pero todo esto que os he dicho, incluida la propuesta de Save the Children y UNICEF, yo la tengo aquí, lo que pasa es que no es momento, son 6 folios. Esto está en la web tanto de una entidad como de la otra, ¿de acuerdo? Y ahí veis el presente de los niños y las niñas es el futuro de todos. Lo digo porque es un poco cómo se instrumentaliza todo esto en propuestas concretas que se llevan a personas concretas que son las que tienen competencia sobre eso y se les dice un poco lo que tienen que hacer. Con el respaldo que da la Convención sobre los Derechos del Niño, y en este caso pienso que de lo que podemos ofrecer a una entidad como la mía es que se pueda respaldar con la marca de UNICEF, de Save the Children o de quien sea, ¿no? Y bueno, poco más. La última página, aunque es una tontería, pero por si alguien luego, por esas cosas siempre es una pena que igual se queden y que si luego alguien necesita una información concreta o dónde estaba este informe o me puedes decir dónde está este enlace, yo estoy totalmente a vuestra disposición para ofrecerlo. 2 reflexiones en torno a ese tipo de materiales. Además de la propuesta que os he dicho de Save the Children y de UNICEF, existe otra cosa muy importante que es la convención que os he dicho, la Convención sobre los Derechos del Niño, se ratifica, pero luego existe un organismo internacional de Naciones Unidas que es el Comité sobre los Derechos del Niño con sede en Ginebra que cada 4 años evalúa a los gobiernos parte de esta convención y realiza una serie de recomendaciones. Ese documento es una mina, ¿vale? Lo que pasa es que no se instrumentaliza lo suficiente más allá de los que estamos dentro del sector y la población no lo conoce, pero ahí es una receta de usted está haciendo esto mal, en temas de menas, de discapacidad, de educación, de sistema de protección, de todo. Una serie de recomendaciones, ustedes tienen que hacer esto, porque no están cumpliendo, más va en función del articulado de la convención. Entonces, nosotros, por ejemplo, en UNICEF planificamos a 3 años vista todo nuestro trabajo de incidencia política, incluido este informe, en la línea de eso. Y da un peso muy específico a lo que se demande.
Y las últimas observaciones, si no me equivoco, son del año 2010. Van antiguas respecto a todo lo que estamos viviendo, pero son muy pertinentes, muchísimo. Entonces ese documento también lo podéis bajar fácilmente de la web del comité. El informe que os he dicho del Instituto Innocenti, que es una comparativa de los países de la OCDE en temas de pobreza infantil. Y hay más informes, tanto sobre MENAS como sobre niños de familias inmigrantes, pero acompañados de sus familias, realizados por UNICEF, algunos en colaboración con la Fundación Petarres, por ejemplo, que también están en nuestra web. Hay publicaciones de Save the Children específicas sobre violencia contra la infancia, sobre parentalidad positiva, también en la web de ellos. Y una última cosa también de esta semana, que es muy relevante, y es una recomendación formal, que es un texto, digamos, normativo, que ha producido la Comisión Europea, después de un trabajo muy intenso de varios años, de muchas entidades, entre ellas UNICEF, que es específica sobre pobreza infantil en la situación de crisis en la Unión Europea. Y realiza de nuevo, eso digamos que es una actualización o una corrección de lo que dice el Comité sobre los Derechos del Niño en las observaciones al Estado español, que aunque son globales para toda Europa, centran y actualizan un poco esas recomendaciones y también tienen muchísima utilidad en un discurso, un foro como este. Y realmente yo creo que ya está, porque ya nos hemos pasado seguramente del horario y, bueno, 5 minutos, tampoco está tan mal. Y también por dejaros un poco espacio a lo que os ha resultado útil o lo que no, y si hay algo más que os pueda aportar. Y gracias. Bueno, yo creo que es una joya lo que acabamos de oír en este momento, en toda su amplitud, y es el momento de las preguntas o de las matizaciones o de vuestras intervenciones. Tenemos 10-15 minutos, así que aprovechar, si no preguntaré yo, Bueno, yo he hecho muchísimas anotaciones, que no me quedan hojas, pero una es un tema que quiero resaltar intencionalmente, con toda la intención del mundo y con toda la voluntad personal. Cuando has dado los índices de pobreza en España, has utilizado que en la Comunidad Valenciana estábamos un poquito por debajo, es una barbaridad también, del 25%, pero estábamos por debajo de ese 26% de pobreza relativa. Nosotros cuando hicimos el seminario hemos utilizado también otros informes, y hay un libro que está publicado en Editorial Ariel, que es cómo afecta la crisis a la familia y la infancia, después lo comentaremos un poco, en España, hecho por el Observatorio de la Infancia y por dos autores, solamente me acuerdo en este momento, después lo leeremos, de Vicens Navarro, ¿vale? Muchos lo conocéis. Bueno, que a mí me llamó especialmente la atención, porque utilizaba un dato que era el de la población infantil extrema, que vendría a ser comparable al de la tasa de pobreza crónica, y él señalaba que en España había aumentado un 45% la tasa de población infantil extrema. Pero además, lo significativo es que no ha aumentado en toda España igual. Hay 3 comunidades autónomas que se llevan la palma. Es decir, España está en la cola de toda la Unión Europea, quitando Bulgaria y Rumanía, pero hay 3 comunidades autónomas que están a la cola de España, que son Cantabria, Canarias y la Comunidad Valenciana. Pues somos líderes en algo, ¿no? Yo lo intento utilizar simplemente como dato objetivo, porque yo creo que la fotografía también hay que enmarcarla en lo que estamos viendo. Una cosa que me llamó también la atención de este informe, y que la he vuelto a repetir aquí, es que una de las consecuencias de la pobreza es los impuestos altos. Cada vez hay más impuestos. Y yo estoy conforme, pero con un matiz. Es decir, un país sin impuestos, el otro día no sé quién lo vería en Salvados, la cantidad de impuestos que pagan en Finlandia. Bueno, vale. Pues es un país que tiene mucha inversión. Es verdad que yo creo que la diferencia es quién paga los impuestos. Es decir, porque si los impuestos son indirectos y son aumentando el IVA, pues todo el mundo paga IVA por comprar una botella de leche
o por comprar una garrafa, por echar gasolina al coche, o por comprar botella de butano, o por comprar libros. El matiz es que yo creo que tiene que haber políticas fiscales que son progresivas. ¿Eso qué significa? Simplemente que paga más impuestos el que más tiene. Y habrá gente que no tendrá que pagar impuestos, pero otra gente tendrá que pagar muchos. Y otra gente tendremos que pagar impuestos. Esa es, sí, una matización. Y también ya la última, porque me ha llamado la atención lo de la propuesta no de ley, porque desde la sección profesional estábamos detrás del anteproyecto de ley de la infancia que se presentó o que se iba a presentar a finales de la legislatura del 2011, pero justamente porque hubieron elecciones y no se llevó adelante, se cambió la legislatura, parece que se hubiera perdido. No sé si este anteproyecto también lo conocéis o simplemente lo hemos tirado ya todo el mundo a la basura, porque yo creo que también había propuestas que se planteaban de forma que eran completamente consensuadas, es decir, por la mayoría de todo, provenía de unas recomendaciones del Senado que todos los grupos políticos en el Senado habían apoyado de forma unánime, es decir, eso hacía muchísimo tiempo que no había ocurrido. Punto. O sea, vale, pues un poco por orden sí. De lo que has comentado. Primero, los datos estadísticos que recoge este informe no son datos de producción propia. O sea, lo que hizo UNICEF, el Estado Mundial de la Infancia, del que os he hablado antes, que es internacional, tiene un proceso larguísimo de encuestas aglomeradas que se realizan en muchísimos países en desarrollo a través de muchas agencias de Naciones Unidas, etc. Tiene un procedimiento muy largo y muy establecido. Nosotros estamos empezando en esta parte de producir ese tipo de investigación. Entonces, todos los datos que recoge este informe, como veréis, son de fuentes, de terceras fuentes. En este caso, este indicador concreto está sacado del INE, del estudio último de población, en este caso el de 2010, del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, es evidente que nosotros hemos escogido las fuentes oficiales o más consolidadas en los datos que ofrece, pero que para nada estamos diciendo que esas cifras no puedan ser mucho mayores, ¿no? De hecho, es muy probable que lo sean. Lo que pasa es que se hizo una selección por parte de los autores del estudio de qué fuentes se iban a utilizar, pero eso no obsta en que yo también espero haberos transmitido que la base de lo que yo os quería comentar o transmitir hoy iba más allá de lo fidedignos o no que sean los números, dentro de que eso es súper importante que luego lo sean, ¿no? Pero desde luego coincido contigo en que hay otras fuentes y que me imagino que cuando hablas de la tasa de pobreza crónica o alta, más bien en Comunidad Valenciana, ese 45% de aumento será en un espacio de tiempo, y ese aumento no lo recoge ni siquiera este informe. O sea, este informe sí que recoge el aumento de la pobreza, de las personas que viven bajo el umbral de pobreza relativa y el salto que se ha hecho en 2 años, pero no recoge el aumento concreto de la tasa de pobreza alta, ¿no? Que es a la que te has aludido. Pero vamos, me figuro y coincido plenamente, como ya un poco inferido durante la intervención, que es un crecimiento que se multiplica en ambas tasas. Claro, no es un dato que sea contradictorio, sino que es un dato que es complementario. Complementa de una manera más clarísima. Y con respecto al tema de los impuestos, es evidente, o sea, no he profundizado, pero es obvio que por una parte nosotros apoyamos, porque es que está en la convención, que abogamos por un modelo social que sí que tenga, por supuesto, ese modelo keynesiano de estado de bienestar en el que se parte de los impuestos como base fundamental para que haya unas políticas públicas y el Estado provea una serie que vele por una serie de derechos que sí que pasan por la provisión. Y evidentemente se trata de una fiscalidad progresiva, o sea, se trata de que no todo el mundo tenga que sufragar determinadas cosas y que efectivamente por quintiles eso se aplique de una manera determinada, o sea, coincido plenamente. Yo creo que, y bueno, con respecto a lo del tema de la proposición no de ley, yo francamente no conozco la anterior a la que estás aludiendo durante la legislatura anterior. Sé que esta en concreto, de todas maneras, esa proposición no de ley está también en nuestra web, que se puede bajar directamente del Boletín Nacional del Estado, creo que es. Y sí que tuvo la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Lo que pasa es que también os digo que aunque eso es valioso, y por eso os digo que, por ejemplo, el trabajo de UNICEF en ese aspecto de ciencia política muchas veces es muy ingrato, porque tienes que hacer esa parte, aunque sabes que luego, si no los atas en corto, eso se va a quedar en una proposición no de ley. Pero hay que pasar por esa parte y luego pelearlo más, porque si ahora estamos hablando de una propuesta para la otra nación, tienes más elementos cuantos más compromisos previos hayan habido. Aunque sí que es cierto
que una de las cosas, y lo digo también aquí a nivel de Comunidad Valenciana, porque hay sinergias a futuro que tenemos dentro del sector, para que haya esa transversalidad dentro de los que estamos dentro, para que luego cuando lleguen las propuestas y se dé un seguimiento hayamos ido todos y hayamos coincidido en los criterios, ¿no? En ese aspecto UNICEF está ahí, eso está claro. En la línea justo de lo que estabas diciendo, Marlene, aquí en la Comunidad Valenciana, ¿habéis tenido algún tipo de iniciativa para trasladar estas peticiones a la administración pública? En este momento, lo que nosotros estamos pensando, buscando hacer, es, antes de llegar a esa parte, hacer esto. Porque creemos que ir ahora solos y con unas propuestas que no están aterrizadas en nuestro espacio, únicamente de UNICEF, a las circunstancias y al contexto específico de la Comunidad Valenciana, no es algo que nosotros debamos hacer. Nosotros estamos empezando por participar en este tipo de espacio. Es decir, por a que haya un intercambio entre lo que nosotros hemos trabajado en este aspecto y lo que van trabajando distintos espacios, entre ellos vuestro colegio, con la perspectiva a largo plazo de que en el caso de hacer una propuesta de este estilo a la Generalitat, a la Consellería, vaya respaldada de una serie de interlocutores y de hecho, voy más allá. Nuestro papel, en el caso por ejemplo del debate de la nación ha sido distinto, nuestro papel nacional tampoco es exactamente el que tenemos en las autonomías. Nosotros no vamos a ser los que luego vayamos con esa propuesta. Vais a ser vosotros y los demás actores sociales que tienen ese papel, por lo que me remito a que he dicho al principio. Nosotros dotamos de estas herramientas para que esa incidencia política se haga con el conjunto de la sociedad civil y sea la que lo respalde. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros estamos ahí para ofrecer todo esto y para estar monitorizando y asistiendo en ese proceso que pueda haber de demanda o de información a las administraciones públicas. Evidentemente, lo que sí se hizo en su momento cuando se publicó el informe fue trasladárselo, ¿no? Eso sí, pero más allá no se ha hecho una incidencia política específica, porque creemos, ya te digo, que el proceso empieza por aquí. Por parte nuestra, que ya supongo que lo ha asumido la sección profesional, el compromiso de establecer algún tipo de vínculo, que ya hablaremos, para seguir trabajando juntos. Por supuesto, hablaremos cuando queráis. Estaba allí esta chica antes, después tomó nota por ahí por el otro espejo. Clara, ¿no? Sí. Clara. Sí, no me levanto. Por favor, no apagar el micrófono después cuando acabéis de hablar. Si no, tarda un rato en volver. Sí, vale, gracias. Bueno, a mí me ha parecido la intervención, para mí ha sido muy enriquecedora, la verdad, porque de todo esto no había profundizado mucho. Soy estudiante de educación social. Lo que sí que me ha alarmado un poquito han sido las cifras de la población infantil, que está en un 20%, que aunque no sean unas cifras fidedignas, vale, asustan también. Y otra ha sido la tasa de pobreza crónica. Para mí algo crónico es algo que está ahí, vamos, que no se va. Entonces, claro, si hay un 20% de niños en España y el impacto de la crisis en los niños en España, la tasa crónica de pobreza es de un 17%, ¿eso cómo se va a regularizar? Porque es que los niños no están solos, está la familia, están los padres, hay más gente detrás de los niños. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ahí se está haciendo alguna cosa? No sé. Bueno, en líneas generales, efectivamente hablamos de que de toda la población española el 20% son menores de 18 años. De ese 20%, que son 8 millones, poco más de 2 millones, es decir, casi un poco más de la cuarta parte, está en situación de pobreza relativa, bajo el umbral de la pobreza relativa. Y al margen de si es relativa o absoluta, o pobreza alta, de esos 2 millones, de esos 8 millones que hay, de esos 2 millones de niños que están en situación de pobreza, el 17% de ese total encima es crónica. Y efectivamente, como bien dices, esos niños no están solos ni es un segmento social que esté aislado. Si coges las ramificaciones que eso tiene a nivel de todas sus familias y de las comunidades, evidentemente estamos hablando de un sector muchísimo más amplio.
La intención no es tanto invisibilizar que no están solos, sino poner el foco dentro de ese grupo social más amplio, que también los incluye, sobre ellos. Porque sí que creemos que si las políticas se dirigen específicamente a los niños, esto es una experiencia de UNICEF mucho más allá de la situación ahora en España, si tú haces políticas que son buenas para el cumplimiento de los derechos de la infancia, siempre son políticas buenas para el conjunto de la sociedad. O sea, es una especie de manera de comprobar que lo que se está haciendo es una política sólida para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Entonces, de hecho, cualquier padre que está desempleado, si tú le ofreces una serie de políticas que protegen los derechos de sus hijos y que le permiten, también a nivel económico, poder atenderlos decentemente, también estás haciendo un favor enorme. Favor no es esa palabra, evidentemente, estás cumpliendo con parte de la responsabilidad que también tienes hacia ese otro segmento social que los acompaña a ellos, ¿no? No sé si respondo más o menos. Sí, lo que yo miro es que en este sentido las ayudas no pueden ser ayudas y ya está. O sea, hay que mirar de cara al futuro. De cara al futuro ellos son el futuro. Si el presente está así, ¿cómo va a estar el futuro? O sea, que es algo que sí que hay que poner ahí hacer hincapié en ver de qué forma se puede solucionar eso. Porque al final, no sé, el futuro de ellos es... yo no veo futuro, vamos, no sé. Y más conforme están las cosas, porque supongo que esas cifras no se van a quedar ahí. Esas cifras, conforme está todo, van a ir subiendo. Eso es para preocuparse mucho. Desde luego. Y que se movilicen todas las asociaciones y todos los colectivos grandes para poder poner algún remedio, porque la ciudadanía, si no tiene un apoyo de alguien que tenga más peso, poca cosa puede hacer, porque es cuestión de llevarlo a elevarlo a las altas esferas y luchar por ello. No sé, gracias. Tienes toda la razón. Se trata de eso, por una parte, por eso las medidas, aunque las he expuesto muy brevemente, incluyen tanto cosas muy puntuales y muy inmediatas como son ayudas directas, económicas. Se acopla esta sala. ¿Qué tal, Norma? Que levante la voz. ¿Me oís? Sí, sí, sí. ¿A mí me oís? Sí. Me levanto. Sí, oye, mira, mi pregunta era que yo no conozco muy bien la estructura de UNICEF, pero si es un organismo de la Asamblea General de Naciones Unidas y está dotado de todos estos recursos para hacer estos informes y respaldar luego las propuestas, si también está dotada de alguna parte sancionadora para los que no cumplen. Es una pregunta maravillosa. No, te explico. Nuestro mandato emana de la Asamblea General, efectivamente, y también hay que decir que no está dotado económicamente por parte de la Asamblea General. UNICEF depende de donativos de gobiernos, por supuesto, desde el gobierno hasta los particulares, pasando por todo el mundo, por las empresas, por entidades, de todo, ¿no? La financiación procede, pero siempre, digamos que no va con una dotación específica de la Asamblea General. UNICEF nace en el 46, entonces tiene una trayectoria de asistencia a los niños, primero más asistencial, después ya preventivo y después con un enfoque de derechos muy claro que emana de la Convención, pero es cierto que nosotros no tenemos, lamentablemente, esa capacidad sancionadora. De hecho, diré más. Cuando nace la Convención y está contemplado dentro del propio articulado, en los últimos artículos del 45 al 54 creo que son muy malos los números, pero al final aparece la figura de ese Comité sobre los Derechos de la Infancia que os he dicho, que sí que depende de Naciones Unidas y que es el organismo más parecido a lo que podría ser una entidad sancionadora, que es el que vigila ese cumplimiento, pero tampoco tiene capacidad sancionadora, como ocurre de todas maneras con la mayoría de convenciones de protección de los derechos de todas las generaciones, de primera, segunda y tercera generación. No existe esa capacidad sancionadora. Lo que está previsto en el espíritu de la Convención al respecto de este tema es que la capacidad de afeamiento de la conducta, por decirlo de por casa, que pueda tener ese comité a la hora de sacarle los colores a un gobierno. Si te paras a pensarlo, la reflexión que hay detrás de eso es muy aspiracional, es pensar que eventualmente en una sociedad avanzada eso realmente vaya a ser sacarle los colores a un país, no que sea algo que yo os tenga que contar porque ni siquiera se sabe que existe, ¿vale? Entonces,
ojalá tuviéramos esa capacidad sancionadora, por una parte sí, pero por otra un poco la dirección que trazaba la convención, que es una convención que tardó 10 años en elaborarse, con un proceso de consenso transcultural inmenso, era un poco ese espíritu, ¿no? El pensar que si UNICEF hace su trabajo, que el que no es sancionador lo que es poner en marcha este tipo de proceso social, de reivindicación, de manera que, y luego también sentarse con la administración pública, decirle cuáles son las propuestas y ayudar a que se lleven a cabo, si esos mecanismos van funcionando, se produce una situación social en la que eso tiene un sentido. Entonces, ¿qué es deficiente? Pues como tantas cosas, ¿no? Pero un poco realmente yo sí que, esto ya estoy hablando a título personal, sí que coincido con que el espíritu quizás debería ser ese, ¿no? Más que otra cosa, porque si no, realmente sin compromiso y sin que sea algo feo para un gobierno que se le diga eso, por mucho que sanciones, si a la ciudadanía de ese país se la sopla, pues tampoco consigues nada, ¿no? Sí, esto de esta chica. Bueno, estabas hablando. pues bueno, primero tres cositas, no es vinculantes un poco las recomendaciones, ¿no? Entonces hablabas de colorear, yo creo que para eso hace falta tener vergüenza, y me parece mucho de ella en los santos esferas, ¿no? Hablabas de 6 propuestas para eso, que las 6 son políticas, entonces creo que se puede resumir en tirar el gobierno que hay y poner otro, porque con este ninguna va a servir. Pero una vez esto, no habéis hablado de la situación del sistema de protección. Yo el de la Comunidad Valenciana no lo conozco mucho, conozco de otros, y sí que es verdad que cuando empezó la crisis pensábamos que iba a llegar un montón de guardas, ¿vale? Que no llegan. No solo no llegan, sino que es que ni siquiera llegan otras, solo llegan vía hospital cuando ya vienen rotos, pero no vienen vía educación, vía ciudadanía. Aparte esto luego cuando tienes una vacante te dicen que no te cubren porque las ratios dicen que no necesitas más gente. Bueno, por un lado eso, luego sí que es verdad que decías cuando hablabais de los gastos y de eso, hablabais de gastos de ropa, comedor escolar y libros. No habéis hablado de autobús escolar, que en la Comunidad Valenciana han hecho una nueva medición con una historia de Manuel que es en línea recta, por encima de los árboles, de los barrancos, y eso ha quitado acceso a muchos niños, y eso también es importante, que hay niños que no están yendo porque no tienen acceso a ir. Y lo último, una pregunta que había, que decías que habíais hecho este informe con fotos de cada una de las comunidades, ¿no? Pero que habían con una fotografía, un poquito de cómo estaba cada comunidad, pero que habían comunidades que no eran muy visibles. ¿Es la Comunidad Valenciana una de esas? Vale, te respondo esto último lo primero y luego vemos demás. Quizás con eso no he sido del todo clara. El informe este en concreto tampoco se centra en unas comunidades por encima de otras. Lo que pasa es que da datos muy básicos con desglose autonómico. La mayoría de datos son nacionales. De hecho, hay algunos indicadores, lo podéis ver en las tablas. El principal, que hemos hablado más, que es el del umbral de pobreza relativa, sí que está desglosado por autonomías, pero como hemos dicho, de una fuente que es el Instituto Nacional de Estadística, que es muy general. A lo que me refería más bien es que a la hora de disponer de datos desglosados, desagregados de distintos indicadores y de distintas zonas, de distintas regiones, no hay una matriz común. Entonces hay sitios donde se tienen muchos datos y sitios donde no. Por ejemplo, cuando UNICEF hizo un informe con el Consejo General del Poder Judicial, si lo he dicho bien porque siempre lo digo mal eso, acerca de MENAs, ¿no? De menores extranjeros no acompañados. Entonces ahí sí que fue devastador el comprobar que es que no había información en absoluto. O sea, si se consultaron, lo estoy inventando, ¿vale? Y bueno, 700 entidades públicas y no públicas de todos los tipos, hasta el 80% no disponían realmente de información fidedigna ni consolidada. Entonces me refería más bien a eso, al hecho de que no hay, o sea, que estamos muy verdes. O sea, que la administración pública lo hace muy mal, pero es que tenemos mucho trabajo pendiente todos, porque hace falta elaborar toda una serie de... Es que no existen datos y eso es terrible. Eso por una parte. Luego, una cosa que os añado. Este informe es nacional, pero sí que hay 3 autonómicos, pero no hay de Comunidad Valenciana. De Canarias, de Cataluña y de Baleares. Esas 3 comunidades, a un nivel muy modesto, que también os digo que esto lo hacemos en UNICEF, yo en sensibilización y políticas de infancia, yo estoy hablando todo el rato en plural, pero soy yo, en la oficina de Valencia, que decirte que tampoco es que nosotros, la marca es muy grande, pero los recursos son muy escasos, ¿vale? Entonces, se hace con muchas veces mucha voluntad y mucha energía, pero sin una financiación específica y un poco sacando, como en este caso, de los datos que ya existen. Pero esos 3 informes sí que existen y, bueno, ojalá en
plazo medio tengamos más, entre ellos uno para la Comunidad Valenciana, ¿no? Pero vamos, en este momento no es el caso. Con el tema de autobuses escolares, ¿qué es lo que os he dicho al principio? Muchas cosas las sabéis vosotros mejor que yo. O sea, yo he comentado lo que sí que sé que incluye el informe, pero nosotros no somos personas que estamos a pie de casa, nosotros no hacemos la asistencia directa, entonces no conocemos tan bien esos datos como los podéis conocer vosotros, eso es así. Y luego el tema de comunidades autónomas, ¿no? que has comentado, que bueno, ya he intentado un poco responder al principio. Y también te digo una cosa, iba a decir una cosa que es muy políticamente incorrecta, pero yo creo que es una cuestión de honestidad, en este caso personal, más que de la institución, bueno, también de la institución. Este gobierno es un desastre. Bien, yo esto no lo puedo decir como UNICEF, ¿vale? Porque no, porque nosotros trabajamos con todos los gobiernos, porque si no trabajan los gobiernos, los niños son los perjudicados. O sea, al final es el que es y los niños tienen que salir adelante. Entonces, pero bueno, yo os lo digo, ¿vale? Es un desastre. Pero es que es muy importante, desde mi punto de vista, por una parte, como ciudadanos privados, ya os digo que estoy hablando de título personal, hacer lo posible por cambiar, cuando creemos en ello, ese gobierno, etcétera, etcétera, pero es que, por ejemplo, el trabajo de UNICEF, y creo que también en algunos casos de un colegio profesional, es que por narices te tienes que comer al que tengas ahí. Es que si no, los que se comen el marrón más grande son los niños. Entonces, es un papel muy incómodo, es muy desagradable, muchas veces es muy improductivo y es muy ingrato, pero alguien lo tiene que hacer. ¿Vale? Yo sé que esto no baja bien y que es algo que tal, pero es que nosotros en muchos países nos ocurre mucho, a mí me ocurre mucho, quizás no en un foro tan especializado, pero en foros mucho más generales, que dicen, ¿cómo podéis trabajar en no sé qué país con ese gobierno? Y dices, bueno, es que, ¿y esos niños qué hacemos? Como somos tan especiales, contigo nos vamos a sentar y esos niños que les den, pues es que lamentablemente no. Eso no quiere decir entrar en cosas inmorales o que no se ajusten a lo que pone la Convención sobre los Derechos del Niño, pero con eso en la mano y un Estado que ratifica, tú tienes que hacer tu trabajo, ¿no? Yo lo dejo ahí, sabiendo que no mola, ¿no? Pero es que es lo que hay. Vale. Calma, tranquilidad, las jornadas continúan. ¿Cómo afecta al sistema de protección? Lo hemos dejado para la siguiente parte, después del café, que nos vamos a ir ya. Antes llevamos media hora retrasados, un matiz, dos advertencias o tres. ¿Vale? Seamos puntuales, por favor, seamos puntuales porque ya nos vamos media hora. Segunda cuestión... No. Perfecto, que hemos empezado nosotros. Segunda cuestión, hay por ahí un libro que no sé dónde está, es un cuaderno, una libreta que está en la puerta. Lo digo porque cuando la gente se levanta hay muchos que aprovechan para irse, que está muy bien, que hay que combinar la vida familiar con la vida profesional y se entiende. Pero nos gustaría, aparte de que tenéis unas hojas de evaluación en la propia carpeta que nos gustaría para poder mejorar, a título que nos gustaría de dejar vuestra impresión en esa libreta para conservarla, es decir, para criticarnos o para animarnos, mejor lo segundo que lo primero. Y quería decir algo más, así, Marlene no nos ha pedido nada, pero nada de nada, pero desde el colegio he de decir que desde la presidencia nos dijo, José, eres muy poco detallista, aunque no pidan nada, ofrece algo, ya que vienen aquí, que tienen que mantener esta oficina aquí, lo que nos hubiera costado un conferenciante, el colegio está dispuesto a ponerlo para la oficina de UNICEF, evidentemente, y eso es nuestro compromiso y esperemos que ocurran muchas más y más cosas, ¿vale? Y os enviamos a todos los demás que aquellos que tengáis nómina. Antes de que os pongáis a pasar, simplemente queríamos dar las gracias de nuevo. Sí, tranquilo. Dar las gracias también por ese donativo y decir que ese donativo irá destinado al trabajo que hacen en países en desarrollo, que es a donde van todos los donativos generales, que no van a la oficina tampoco de IPA, pero bueno, van a donde tienen que ir, ¿no? Sí. Que es al trabajo que se hace en el terreno. Por último, el café no va a ser aquí, tenéis que moveros para arriba. No os perdáis, porque es fácil perderse para llegar aquí. Gracias.